Minutos de la mañana. Les proponemos a partir de este momento en Arriba Gente acercarnos a un mundo, si se quiere, muy distante para muchos uruguayos, pero tremendamente conmovedor desde todo punto de vista, que tiene que ver con el autismo. Muchos de ustedes deben recordar, hace ya algunos años atrás, unos cuantos años en realidad, una impactante película llamada Rain Man, que tenía a Tom Cruise, pero a Dustin Hoffman en el personaje de un autista. Verdaderamente impresionante lo que generó en aquel momento en la sociedad con respecto a la mirada que tenemos sobre esta enfermedad de tipo neurológico que acompaña a las personas durante toda la vida. Existe una asociación en nuestro país, la Asociación Uruguaya de Padres con Personas con Autismo Infantil. Y a partir de este momento les proponemos introducirnos un poco, no solo en la temática, sino en la problemática que viven día a día. El autismo es una alteración del desarrollo que aparece en los primeros años de vida y que genera dificultades de comunicación y relacionamiento con los otros. En el mundo actualmente se diagnostica con autismo a 1 de cada 68 individuos y a 1 de cada 42 niños, siendo 4 veces más frecuente en varones que en niñas. El autismo es un trastorno de conducta que se manifiesta especialmente en la comunicación y en el vínculo con el otro. Y dentro de ese trastorno puedes tener diferentes grados, se podría decir. Está quien está más cerca de lo normal y quien está más lejos de lo que sería normal. El diagnóstico, lo ideal es que se haga en los primeros años de vida, a los 18 meses ya podés tener el diagnóstico, podés saber que el niño tiene que es TEA, porque por diferentes actitudes que va teniendo y que vos comparás con un niño normal y ves que ese niño tiene conductas diferentes. Por ejemplo, no te mira a los ojos, no se pone contento cuando su mamá viene, se ríe mucho o de repente no se ríe, no habla o no tiene las palabras de acuerdo a la edad, juega con determinados juguetes, obsesivo por, no sé, jugar con un peluchito, ponele, y ese es su juguetito y nada más. No le cuesta vincularse con el otro. Son en los primeros años de vida, lo mejor es diagnosticarlo, que se pueda diagnosticar para así poder ir trabajando con el niño para poder ir ayudándolo a que cada vez sea más independiente. Ningún autista es igual a otro, ¿tá? Entonces todos se tienen que trabajar de forma diferente. Un beso para mamá. Dentro del espectro autista tiene un trastorno general del desarrollo. ¿Qué implica? Implica, bueno, es bastante, justamente como dice el espectro, ha cambiado un poco también el diagnóstico porque ha mejorado y ha evolucionado dentro del espectro. Él no sociabiliza con sus pares en ese momento, más ahora un poco más sí. No sociabilizaba con sus pares, no habla, como que está en otro, está acá, pero no te presta atención. Todo eso en el comienzo del diagnóstico. Él sigue con ese trastorno general del desarrollo. Hoy en día sí ha logrado fijar su mirada, que es muy importante, es la forma que tiene para interactuar, a decir algunas palabras muy cortitas, pero seguimos con la falta del lenguaje, que es lo principal para manejarse, ¿no? con el resto. Bueno, allí veíamos a través de lo que decía Jenny que sin duda la dificultad mayor pasa por la comunicación, ¿no? Con todo lo frustrante que vemos que genera, especialmente en sus mamás, en sus papás, el hecho de no tener ni siquiera poder tener un contacto visual, un contacto ojo con ojo. Esto, y vuelvo a la referencia de Rayman, se veía muy claramente, además, en que había muy pocas palabras que podía entender y tenía que tenerlas, yo no sé si ustedes recuerdan, tenían que tenerlas escritas como en unas cartulinas, y eran los únicos posibles vínculos que su hermano, que era quien hacía el personaje Tom Cruise, trataba de mantener con él. Ahí Jenny nos hablaba de alguna palabra corta, del vínculo de los ojos. Son algunas de las dificultades, solo algunas de las dificultades con las que se encuentran estas mamás. ¿Estás de acuerdo con la inclusión de niños autistas en escuelas públicas en la situación en la que se está ahora, de que no se les da de repente la atención que se necesita? Yo estoy de acuerdo que el niño pueda ser incluido, ya sea autista o con otra discapacidad, pero para eso tiene que haber muchos cambios. Primero tiene que haber maestros especializados que sepan cómo enfocar, cómo abordar el tema autismo, cómo trabajar con ellos. Las
instituciones tienen que estar preparadas, cosa que no hay ahora. Tienen que, aparte, obviamente, tienen que llevar un acompañante terapéutico, porque si no, no se puede trabajar en un grupo que, por ejemplo, primaria, ponele, sean 30 niños y un niño autista o 2 niños autistas hiperactivos. Digo, tiene que haber muchos cambios. Primero, lo esencial es preparar maestros para trabajar con las discapacidades. Hay casos que sí, que son favorables, muy poquitos, pero hay otros que no. Digo, como que el niño no se adapta, el maestro no puede trabajar con ese niño. Y acá hay muchos casos que han fallado en la parte de la inclusión. Y la sociedad en sí le falta muchísimo por aprender. A mí me ha pasado de tenerme que, por ejemplo, bajar del ómnibus porque le viniera una crisis y que la gente te mira mal. Mucha gente dice pobrecito y ya están discriminando. Y en los colegios muchísimo más. Hay muchos colegios que te dicen que son integradores, que significa que, bueno, que toman un niño por clase con alguna discapacidad, pero en realidad después el niño queda boyando en la clase y eso no es integrar. Este año es el primer año que Mateo hace en realidad en este centro. Antes iba a diferentes centros y hacía escuela. En realidad no veíamos avance, no veíamos ningún logro en Mateo. Veíamos que Mateo lo único que hacía era boyar, porque estaban las clases y no hacía nada. Y este año es el año sí que solamente está en el centro. Él viene de 1 a 6 de la tarde y tiene todas sus actividades acá. Y el avance que hemos visto en estos meses, desde febrero hasta acá, han sido impresionantes, mucho más de los que tuvo en todos los años anteriores, que transitó por un montón de centros y un montón de colegios integradores. Sabía del centro, me queda muy lejos. Por ejemplo, el centro, bueno, estamos acá en Avenida Italia, yo vivo en el Cerro, Mateo tiene 1 hora y pico de viaje, así que es un esfuerzo para él también y para nosotros como familia, y le da todo, porque nos están enseñando un montón de pautas a nosotros como familia, especialmente a mí como mamá, y es como una gran familia, porque yo vengo y aprendo un montón con ellos, que después los llevo a mi casa, y Mateo ha logrado desde febrero hasta acá una independencia formidable, porque empezó a escribir, cosa que era imposible, que yo pensé que nunca iba a pasar. Él escribe su nombre, escribe palabras, reconoce las palabras. Obviamente que el tema del lenguaje todavía está y falta, pero ya tira palabras como que las tiene, no es que tiene un mutismo total, y fue impresionante el cambio. Realmente estoy recontra feliz y bueno, se los recomiendo a todos los padres que tengan niños con alguna discapacidad dentro del espectro, que sería muy bueno que los traigan porque la ayuda es muy importante. Bueno, la complejidad de la integración, obviamente, para que los niños puedan tener un mínimo de educación, de aprendizaje. Una mamá, en este caso Jenny, hablándonos de Mateo y de sus logros para ella, fundamentales, importantísimos, desde febrero hasta aquí. Pero tenemos otra historia de vida para conocer. En este caso, Mercedes y su hijo Santiago. La Asociación Uruguaya de Padres de Personas con Autismo Infantil trabaja para que la comunidad sepa qué significa ser autista. Busca apoyo para financiar el centro educativo y hacer frente a los gastos de funcionamiento. Tener el dinero para los sueldos docentes es una prioridad. Debería haber un educador cada 3 niños autistas, pero en Aupay esa realidad es difícil de concretar. Santiago, desde que nació, vimos que era distinto a sus hermanas. Ya teníamos hijos mayores y empezamos a ver falta de contacto visual, falta de interacción. Tanto daba, si no comía, no tenía hambre, si comía un plato era lo mismo que si comía 2, 3, 4. Veíamos que algo no funcionaba, no te imitaba, no te seguía las manos, no hacía todas las cosas que hace un bebé, no te reclamaba para dormir, no te reclamaba para comer. Y ahí empezamos, hace tiempo era bastante más difícil diagnosticar que ahora. De hecho, el diagnóstico lo hicimos el padre Santiago y yo. Y con el diagnóstico en mano fuimos a que lo confirmara el pediatra, el psicólogo. Bueno, ahí empezamos, tratando siempre de que Santiago fuera correctamente estimulado en la parte intelectual, en la parte motriz, en la parte física, tratando de eliminar conductas obsesivas, o por lo menos sustituirlas por otras menos complicadas para lo que es el comportamiento social. Santiago no tiene lenguaje verbal, tiene sus formas de comunicarse con un lenguaje gestual creado por él mismo. Tiene independencia en lo que se refiere a las actividades diarias de la casa. Come solo,
Es decir, no sabe prepararse la comida, no sabe servirse un café con leche, se baña solo, sí, todo con ayuda, pero tiene una independencia bastante buena. No tiene independencia ninguna, por ejemplo, para salir a la calle. Es como un bebé grande, ¿no? Inconsciente de los peligros, por ejemplo. Tengo que reconocer que hace algunos años la sociedad lo está mirando de una manera más comprensiva. Cuando Santiago era más chico, era bastante complicado salir con él porque la gente no tenía la tolerancia que tenía ahora. En ese sentido tengo que felicitar a la sociedad uruguaya por el avance que ha tenido, que como padres lo sentimos. Yo iba al supermercado con mi hijo y él veía que había alguien que llevaba una Coca-Cola en el carro y se la sacaba. Y la gente se enojaba, señor, es un niño atrevido, es un maleducado. Ahora no. Dicen, tú le decís, no, Santiago, deja eso que no es tuyo. Ah, señora, no se preocupe, no hay problema. Es decir, ha variado bastante el comportamiento. Santiago empezó a venir a este centro hará unos 15 años. Y él ha cambiado, él, digamos, también ha crecido, pero él tiene este centro como un segundo hogar. Es muy gracioso porque a veces en enero, en la época de receso, que no hay actividad en el centro, muchas veces lo tengo que traer. Yo de hecho tengo las llaves del centro por temas de alarma y demás, y lo tengo que traer, lo entro y me voy y ya quedo tranquilo por el resto del día. Pero él acá ve un segundo hogar, es decir, hace menos desastre que lo que puede llegar a hacer en casa, que a veces con los padres no se porta tan bien como se porta aquí con los maestros que lo tienen a cargo, ¿verdad? Pero él acá se encuentra cómodo, tiene su grupo humano, sus compañeros, tiene su maestra, y los demás maestros del centro que también trabajan con él, y los reconoce y son en el día parte fundamental de su vida. Bueno, ahí teníamos entonces a Jenny con Mateo y en este caso a Mercedes con Santiago. Apenas dos testimonios de madres que nos comentaban un poco cómo es esa vida con sus hijos. Vieron que por allí, entre la múltiple información que aparecía, además de desde cuándo ha sido creado AUPAI, de qué manera acercarse a aquellos que puedan estar interesados. Desde ya les digo, obviamente en el Facebook de Arriba Gente van a tener estos informes en donde además van a poder compartir la información. Por allí hay una especial fecha, la del lunes 17 de octubre a las 20 horas en el Club de Golf, con un evento a beneficio de AUPAI. Desde aquí entonces los convocamos, simplemente hemos sobrevolado una temática que nos es a muchos muy lejana, pero con la que podemos entrar en contacto diario, como contaba recién Mercedes, de repente en un supermercado, no dándonos cuenta que ese niño que vino de repente a sacarnos algo del carro del supermercado, no tiene el mismo tipo de lenguaje, no decodifica de la misma manera que lo hacemos nosotros. Ojalá que también como sociedad podamos ayudarlos, tanto a ellos como a sus papás, que la verdad las pasan bastante complicadas en muchos casos. Vamos cerrando este espacio en donde hemos tratado, reitero, de acercarnos a un tema como el autismo y a todos los que estén interesados a nuestro Facebook para sacar de allí